Buenas noches, estimados amigos. Hoy día vamos a continuar con el diplomado referente a protección al consumidor. Habíamos dejado el tema viendo todo lo que es referente a productos y servicios financieros. Hablamos de los pagos anticipados, de las modalidades de pago anticipado. Hablamos de diversas responsabilidades que tienen los bancos, las entidades financieras, cuando se presentan casos como consumos fraudulentos, cuáles son los medios probatorios que por lo general deben ser en todo caso valorados, qué tipos de consumos fraudulentos existen, al menos los principales, porque hay varias formas, algunos aspectos sobre retiros no reconocidos, ¿no? Habíamos dicho que para que se pueda acreditar, o en todo caso para que una entidad financiera pueda demostrar que los retiros que se hicieron a través de un cajero automático, por ejemplo, fueron correctos, tendría que aportar cierta documentación en un procedimiento administrativo, ¿no? Y habíamos dicho que pues las muchas auditoras en caso de cajeros automáticos, ¿no? Los prints de pantalla, los reportes estándar. La carga de la prueba está Así es. En estos casos es importante tener en cuenta que, como dice, la carga de la prueba se traslada al proveedor, porque el consumidor, es bien complicado que un consumidor se le exija, por ejemplo, ¿no? Si hay una situación en la que el consumidor está cuestionando la no realización de algo, es decir, es un hecho negativo, no es posible que él acredite un hecho negativo. ¿Cómo va a acreditar que él no hizo? Entonces, en estos casos, la carga de la prueba se traslada para que el proveedor sea quien demuestre que en efecto estos consumos, estos retiros, estas transacciones se hicieron con la intervención de la clave secreta, con la intervención de la tarjeta, ¿no? Y diversos mecanismos que actualmente existen, ¿no? Tengamos en cuenta que actualmente el mecanismo de dinero en efectivo prácticamente es ya poco a poco no se está usando mucho, ¿no? Más cada vez los establecimientos comerciales, las casas comerciales cada vez apuntan más a recibir dinero a través de tarjetas de débito, a través de tarjetas de crédito. Ahora hay la banca móvil, la banca por internet. Entonces son diversas formas a través de las cuales nosotros realizamos transacciones con la intervención del banco. Entonces en estas transacciones, no solamente con retiros, sino con consumos o con cualquier otro tipo de transacción bancaria que nosotros considerásemos que no lo hemos hecho, será la carga de la prueba del banco, de la entidad financiera, demostrar que ese consumo sí se hizo, ¿no? O que ese retiro sí se llegó a hacer. Y no solamente demostrar que se llegó a hacer, sino que se hizo de manera correcta, habiéndose verificado, habiéndose validado todas las secuencias de una operación técnicamente sustentada, ¿no? Por eso es que hablamos de muchas auditoras, reportes. Es por decir un ejemplo, porque realmente hay muchas formas cómo se podría acreditar. O sea, son documentos técnicos. Y el mismo banco lo sabe. Los tiene que aportar, ¿no? Y tiene que ser información coherente, no puede ser información manipulada. Por eso es que se habla de prints de pantalla. Es decir, tiene que haber una fuente, tiene que mostrarse una fuente de la cual ha sido extraída esta información. Porque por lo general esa información está en los sistemas del banco, ¿no? Está en todos los sistemas que las entidades financieras manejan, ¿no? Sobre todo si es un cajero automático, si es un consumo. Entonces, y no solo eso, también hay información que se puede recurrir, por ejemplo, a los canales de atención o a los medios de pago, al canal de atención de medios de pago, como por ejemplo Visa, Mastercard, ¿no? Entonces, ellos también pueden aportar información para esclarecer los hechos en un eventual fraude o un eventual retiro o consumo no reconocido. Entonces, esto es muy importante porque, como decíamos, la carga de la prueba queda en el banco. Decíamos también que la información que traslada estos documentos, tanto la información que puede trasladar una wincha auditora, un reporte Tandem o cualquier otro reporte técnico, tiene que tener coherencia, ¿no? Varios casos en la autoridad de consumo han sido resueltos a favor del consumidor, muchas veces porque la información que existe en los medios de prueba que las entidades financieras presentan es incoherente, ¿no? A veces hay un desfase de tiempo que quizás puede ser un tema mínimo aparentemente, ¿no? Pero no puede ser
que si el banco pretende acreditar o la entidad financiera pretende acreditar la regularidad de una transacción, muestre, o en todo caso su sistema muestre información contradictoria, ¿no? O sea, no puede ser que la wincha auditora te diga que la transacción se hizo a las 3 de la tarde, mientras que el reporte Tandem te diga que se hizo a las 3:15. Entonces, esa coherencia, esa falta de coherencia es lo que ocasiona muchas dudas y al final puede jugar a favor del consumidor, ¿no? Porque se supone que estos son elementos técnicos, se supone que es secuencias electrónicas, computarizadas, que no tienen, o al menos puede haber un margen de error, pero por lo general estos documentos deben coincidir exactamente. Es más, esto debe coincidir con los estados de cuenta, con la información que el banco te envía a tu domicilio, ¿no? Entonces, hay bastante que comentar sobre el tema. Lo que sí vale la pena traer a colación en estos casos, ya que hablamos de retiros no reconocidos, que pese a que la tasa de denuncias que existe actualmente en la Autoridad de Consumo es alta referente a denuncias por retiros no reconocidos, actualmente la legislación en materia de tarjetas de crédito y de débito ha establecido ciertos mecanismos que deben contar las tarjetas de crédito y de débito, ¿no? Actualmente existe ya la obligación, creo que es a partir de este año, que las tarjetas de débito y de crédito tengan un chip incorporado, ¿no? Porque antes lo que tenían es una banda magnética. Entonces la banda magnética resultaba ser y ha resultado ser poco confiable respecto a los miles de usos fraudulentos que pueden haber, ¿no? Desde la clonación a través de un aparato que se llama Skinner hasta inimaginables formas, ¿no? Entonces la banda magnética se convirtió, o en todo caso lo que era seguro hace un tiempo, con el tiempo se ha convertido en algo inseguro. De manera que muchos países en Europa, en Estados Unidos, han comenzado a obligar a las entidades que administran este tipo de servicios a obligarles a que en sus tarjetas de crédito implanten chips para poder identificar al tarjetaviente, ¿no? Digo que pese a esto, ¿no? Se supone que con esto ya era el paliativo, o sea, esto era, se supone, la mayor seguridad que una tarjeta de débito o de crédito podía tener, porque ya no se prestaba para ningún tipo de fraude o clonación. No obstante, todavía hay casos, hay una tasa relativamente considerable de estas denuncias, pero ya no necesariamente, bueno, por el tema de que el chip pueda ser inseguro, sino que aún con todo, actualmente las tarjetas todavía tienen una banda magnética, ¿no? Es una banda magnética que si bien no se usa, pero en el momento que quieren hacer un fraude la van a utilizar. A pesar que tiene chip. Es más, hay muchas tarjetas todavía circulando en el mercado con banda magnética. ¿Por qué? Porque mucha gente no ha cambiado su tarjeta, ¿no? Pero si tú vas al banco en este momento, perdón, no sé, pues en cualquier momento que decida ir al banco, cambia la tarjeta porque se la van a cambiar y la nueva será con chip. De todas maneras, todavía el sistema es vulnerable en algunos aspectos, no es del todo confiable, más que todo ahora que hay otras formas, otras modalidades, ¿no? Antes hablamos de los fraudes a través de cajero electrónico, ¿no? Cajero automático. Con esta situación del chip, quizá hoy día sea un poco más segura una tarjeta de débito, pero de nada sirve, señores, de nada sirve que una tarjeta de crédito, de débito, tenga toda la seguridad si el consumidor es quien quebranta los mecanismos y las medidas de seguridad que el proveedor le impone. Por ejemplo, no divulgar su clave secreta, ¿no? Cada vez que utilice a través de internet esta tarjeta, hágalo a través de páginas seguras, ¿no? No puedes usarlo en lugares o en páginas en las que puede hackearte y robarte la clave, ¿no? Entonces, hay varias formas, ¿no? Es el llamado phishing, ¿no? Que es el fraude por internet. Entonces, es muy importante que también, si bien el proveedor bancario o financiero tiene muchas obligaciones respecto al elemento tarjeta de crédito o de débito, ello no quita
que el consumidor también tiene ciertas obligaciones, que están establecidas en el contrato. Si uno lee un contrato de tarjeta de débito, va a ver cuáles son las obligaciones del consumidor. Entre ellas, guardar reservas sobre la clave secreta, ¿no? Entonces, sí, es un avance el tema del chip. Creo que estamos a tono con muchos países de Europa. No obstante, no es la panacea aún todavía hay casos, ¿no? El sistema todavía es vulnerable a veces y se presentan situaciones como las que les comento, ¿no? A través de internet. Si ya te clonaron la tarjeta vía internet, aun cuando tenga chip, va a ser más fácil para el delincuente acceder a la información de la tarjeta. Ahora hay lo que es banca por teléfono, ¿no? Y ahí también hay ciertos inconvenientes que ya se han presentado. Hemos tenido casos, por ejemplo, a través de los cuales, si ya tenemos una banca por teléfono, es decir, yo a través, o en todo caso, de mi celular, puedo hacer transacciones. ¿Qué pasa cuando ese celular me roban? ¿O qué pasa cuando ese celular es clonado? Porque, si bien es cierto, la información que está dentro del celular puede ser información muy segura, encriptada, todo, pero el celular mismo puede ser clonado. O sea, el propio celular podría ser clonado. ¿Y qué es más fácil? ¿Clonarte una tarjeta de débito o clonarte un celular? Entonces, quizá puede ser más fácil. Entonces, ¿qué hacen? Hay mecanismos a través de los cuales, ni siquiera quizá con clonar, simplemente los delincuentes lo que hacen es llaman a la entidad proveedora del servicio, dicen, se hacen pasar por uno y dicen, bueno, fulano de tal, sí, yo soy. ¿Saben toda la información? Por favor, quiero darle de baja a mi teléfono. Le da de baja al teléfono y mientras eso sucede, se roban la información que hay dentro del teléfono. Después de un rato, ya, voy a sacar nuevamente otra tarjeta. Pero ya hicieron ya hackearon la cuenta, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones que se presentan a través del internet, ¿no? El código de consumo, pasando ya a otro tema, establece que una lista larga de derechos y de obligaciones del consumidor, ¿no? Y en el tema de temas contractuales, ¿no? Proscribe muchas cosas, ¿no? Prohíbe, por ejemplo, hay los métodos comerciales coercitivos, ¿no? Hay prácticas que están ya de por sí prohibidas. Por ejemplo, ¿no? No existe la forma que un proveedor pueda modificar de manera unilateral el contrato, lo pactado, ¿no? Salvo algunas excepciones, como por ejemplo, a fin que sea un consumidor quien opte por acogerse al cambio propuesto o en todo caso decida rechazar. Es decir, si vas a modificar proveedor, vas a modificar alguna condición, tienes que darle al consumidor, ¿no? Que si es que opta por quedarse en esas condiciones, en todo caso, darle la posibilidad para que se pueda ir, ¿no? O sea, no cobrarle una penalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también se ha regulado ese tema, ¿no? La información sobre el incremento de la línea de crédito remitida vía estado de cuenta no genera certeza absoluta del consentimiento del consumidor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que usualmente, con respecto a la línea de crédito, ¿no? Todos, creo que la mayoría tenemos una tarjeta de crédito, el hecho que ya llegue a nuestro domicilio o a nuestro buzón de cuenta de correo un estado de cuenta, ¿no? Un correo con un estado de cuenta del banco, por ejemplo, no quiere decir que la información que figura ahí, una línea de crédito de 80.000 soles, no quiere decir necesariamente que yo autoricé, ¿no? Entonces es lo importante, porque muchas veces en función a esa línea de crédito te califican en la central de riesgo, ¿no? Y el banco también puede ver hasta qué punto te puede dar de línea, ¿no? Por eso es que no es absoluto el tema de la información del incremento de la línea de crédito. Tiene que haber un consentimiento. Ahora, muchas veces te lo incrementan, ¿no? Pero y de repente es por una cuestión de confianza que ya te tiene el proveedor, ¿no? Sabe que vas a cumplir, ¿no? Pero previamente tiene que haber tu consentimiento, ¿no? Puede ser una oferta que te está haciendo, una publicidad que te está haciendo, ¿no? Dice, cuando el consumidor convalida el incremento de la línea de crédito, ello no exime de responsabilidad al banco sin que afecte la medida correctiva a otorgarse. Es decir,
Basta que el proveedor pretenda modificar el contrato en algún extremo que perjudique al consumidor para que ya se haga responsable de lo que está haciendo, ¿no? Cualquier banco. Pero si es que ya hubo un consentimiento del consumidor, pues ni hablar, ¿no? O sea, ¿quién es el Estado para meterse en una relación privada? No necesariamente, ¿no? Salvo que tratemos de cláusulas abusivas, ya sea otra historia, ¿no? Que también es denunciable por la vía administrativa. Creo que este tema también lo tocamos la vez pasada, pero hoy día lo vamos a tocar a más profundidad. Respecto a los reportes indebidos, ¿no? Habíamos dicho que hay dos tipos de reportes o dos formas de entender esto, ¿no? Como es cuando es una infracción principal o cuando es una infracción accesoria, ¿no? Cuando el reporte por lo general es principal, es porque a mí me reportaron sin que yo sea cliente de ese banco, por ejemplo. O sea, ahí es un reporte puro, ahí no existe nada detrás, no hay ni una deuda. O me están reportando, no sé, ¿Y a qué se debe eso? por lo general, incluso hay casos como por ejemplo las homonimias, ¿no? A veces hay errores al momento de registrar la información. Por ejemplo, el banco periódicamente está enviando información a la SBS, que es su supervisor, ¿no? Envía estadísticas, le envía información de todos nosotros, ¿no? Todos sus clientes. Entonces, puede ser que en algún momento se traspapele o pase que un número, por culpa de un número, cambia todo y se considera una persona como deudora y como reportada, cuando en realidad no era esa persona, era la que estaba en su traje, la que estaba en su costado, ¿no? Entonces, por eso son cosas más de negligencia, ¿no? De falta de control. Por eso es que decíamos que si la infracción es por un reporte indebido ante la central de riesgo de esta naturaleza, o sea, por ejemplo, oye, la deuda yo no la reconozco porque nunca contraté, entonces ahí es principal, ¿no? O por ejemplo, que yo cuestione que no me debieron incluir en la calificación de pérdida, sino en la calificación de dudoso. O sea, desconozco las clasificaciones. También ahí se podría optar por, se hablaría de una infracción principal, ¿no? Y una infracción accesoria en materia de central de riesgo es cuando ya existe un préstamo, existe una relación de consumo. Y en todo caso, en estos casos, lo que prima es la imputación de la deuda, ¿no? Lo que nos está diciendo ese reporte de la central de riesgo no es más que imputarnos una deuda, ¿no? Y ya en este caso, cuando es accesoria, yo no desconozco que tengo esa deuda. ¿Y qué se hace en el caso de que no es cliente del banco y tiene la deuda con ese banco? Es que ahí debe haber un error. O sea, entonces hay que ver de quién es el error. Puede ser el error del banco, puede ser el error de un personal de su digitador, puede ser error de la persona que subió y por un número se cambia todo, ¿no? Eso pasa, suele pasar, ¿no? Entonces, incluso eso puede generar demandas de indemnización, porque el INDECOP y la SBS lo que pueden hacer es corregir el reporte, pero corregir, estimados, no significa que la información que está en la central de riesgo de la SBS se va a borrar. Esto va a quedar ahí. Lo que saldrá al costado es debe decir así. Entonces, esa es la forma de actuar, cómo opera la central de riesgo de la SBS, ¿no? No es que te va a eliminar el error, no, simplemente a un costado va a estar lo que debió decir y no dijo, ¿no? Entonces, tengo entendido que la SBS tiene un procedimiento para rectificaciones muy rápido, creo que 7 días, para tipos como, por ejemplo, el tema de homonimia, ¿no? Entonces, pero la mayoría pues no conoce ese tema, ¿no? Nosotros no nos dedicamos a ver ese tema y ya pues ahí cuando... Había una vez me salió que incluso me mandaron a mi correo, usted es clienta de un banco. Ya. Y de ahí entró ese banco. La verdad que no hice caso de ahí. Después ya no me mandaron más. Claro. Sí, como digo, en esos casos la infracción es accesoria, ¿no? O sea, ahí, ¿qué es lo que está detrás del reporte? Una deuda. La imputación de una deuda, ¿no? Siempre lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, cuando hay una incorrecta imputación de una deuda, la prescripción se computa a través de
de cuando fue inadecuada, ¿no? O sea, desde el momento que surgió el problema, ¿no? Son 2 años para denunciar ese tema, ¿no? O sea que si no lo denunciaron en los 2 años, Puede prescribir. prescribe para ambos. Claro, ya no se puede tocar el caso. Ya. O sea, de hecho que han pasado situaciones así, ¿no? Si ya no hay solución, pues no. En el tema de la imputación errónea, hay varios supuestos, ¿no? No solamente, como decía, el supuesto en el que a mí me imputan una deuda y yo no la tengo, que es cuando es la infracción principal, pero yo posiblemente sí me imputan algo que yo sí debo, pero que estoy cuestionando la forma del cobro, ¿no? Estoy cuestionando quizá de repente yo cuestiono, decía, ¿no?, que la calificación que me han hecho no es la correcta. Yo está bien, yo soy moroso, yo debo, pero no me clasifiquen pérdida, clasifíquenme en dudoso, ¿no? Entonces, ciertas situaciones que uno como cliente negocia con los bancos, ¿no? Cuando pues necesitas, tienes un capital, ¿no? O sea, eso es factible, ¿no? De a veces montos altos poder negociarlos, ¿no? Pero eso se debió hacer hace mucho tiempo. En todo caso, las entidades debieron invertir en ese tema, ¿no? Decía, y ya para pasar de este tema, que la prescripción es 2 años en el caso de una deuda que es accesoria desde el día que fue imputada, ¿no? Que le fue imputada a la otra parte y la cuestionó. Y la otra, realmente no hay un reglamento para este tema, pero en el caso de infracciones, cuando es principal, creo que ya ahí sí no tiene nada que ver con la deuda, ¿no? Es una cuestión más netamente de reporte, quizá, ¿no? Hablamos también del tema de la compensación de deudas, ¿no? El tema de compensación de deudas, que no es otra cosa que el banco te diga, o la entidad financiera lo que te está diciendo es: si tú tienes en mi banco 2 productos, un préstamo y una cuenta de ahorros, has de saber que cuando con ese préstamo empiecen a tener problemas de pago, lo primero que van a ir es a husmear en el domicilio, a ver qué pueden secuestrar, ¿no? Qué pueden llevar, ¿no? Porque ya, pues, si uno no quiere recibir ese tipo de visitas, eso ya es perro muerto, ¿no? O sea, ya, ¿no? Entonces, lo que hace el banco es curarse en salud. Dice: bueno, yo tengo 2 productos, si tú me debes acá, yo me cobro acá, para evitar lo de la morosidad, ¿no? Entonces, el banco, por lo general, va a pactar de esa forma, ¿no? Y es un tema contractual. Pero no es unilateral. No, porque el proveedor lo propone dentro de las demás cláusulas, yo quiero lo acepto o no, pero por lo general los bancos están haciendo eso, ¿no? Ahora, es una figura que está en el Código Civil, tampoco es algo ajeno, ¿no? O sea, es algo que sí está regulado. Vamos avanzando. Respecto al pago anticipado, también ya habíamos comentado que no se puede cobrar penalidad, ¿no? Porque la penalidad por pagar anticipado, que antes se cobraba, genera más que todo una suerte de impedimento, ¿no? Un obstáculo para que alguien pueda efectuar su pago anticipado, ¿no? Entonces lo que en algún momento fue una jurisprudencia, ¿no?, ahora se ha convertido en ley y está en las normas, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo que los pagos anticipados son irrestrictos, ¿no? Usted puede pagar anticipadamente su crédito mañana si quiere. Entonces antes no, lo que hacía el banco es decirte: muy bien, si quieres prepagar o quieres pagar anticipadamente toda la deuda, te voy a cobrar una penalidad del 0.1%. Pues no es eso. No, pues lo que hacía es desmotivar, ¿no? Desmotivar que las personas paguen anticipadamente sus deudas, desincentivar. Porque obviamente a una entidad financiera le conviene mantenerte como cliente, porque vive de los intereses,
En cambio, si haces tu pago anticipado, no solamente matas la deuda, sino matas los intereses hasta que corrieron hasta ese día, porque lo que ya viene ya no se debe contar, se debe liquidar. Entonces es beneficioso para cualquier consumidor, ¿no? Los bancos siempre estuvieron de alguna manera reticentes a aceptar esta situación, ¿no? El tema de pagos anticipados. Pero esto prácticamente ya se ha plasmado en el código, ¿no? Está en el código. ¿Qué más podemos decir? Bueno, el tema de vinculación. ¿Qué podemos decir en el tema de vinculación de tarjetas de crédito? Las entidades financieras, como decía, si tenemos dos productos, las van a vincular, ¿no? Pero nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento, porque seguramente yo tengo un hermano que tiene información parecida a la mía, pero mi hermano no quiere decir que yo ya di el consentimiento, porque ya le di el acceso a Telefónica para que haga cosas en mi máquina, no quiere decir que yo ya obtuve información privilegiada, ¿no? Hay casos, ¿no?, respecto al tema de vinculación de tarjetas de crédito, ¿no? Los casos más saltantes, por ejemplo, son que de pronto estás casado, de repente tienes una pareja y de pronto te dicen, oye, ha habido una vinculación a tu tarjeta de crédito, ¿no? O sea, ese familiar, ¿no? Resulta que tiene una tarjeta vinculada a la tuya, pero ¿cuándo lo autoricé? Entonces, generalmente es un tema de autorización, ¿no? ¿Qué tanto el proveedor, bueno, en este caso el consumidor, ha aceptado, ¿no? Supone que tiene que haber una previa autorización. Así es, tiene que haber la autorización. Entonces, pero a veces las entidades las vinculan por una cuestión de practicidad, ¿no? Pero no debe ser así, ¿no? El Banco Continental, mi hija tenía una cuenta y yo abrí mi cuenta. Y mi hija se demoró 3 días en pagar y me la cobraron a mí. ¿Y ella era mayor de edad? Claro. Entonces, en ese caso, ella debería responder, ¿no? No, pero me la cobraron a mí y yo le dije, pero es lo mismo, no es lo mismo. Y sí, yo soy yo. Claro, son mayores de edad. Voy a retirar mi cuenta y retiré mi cuenta del Banco Continental y mi hija también. Ambas retiramos la cuenta porque no era lógico. Claro. El problema fue de que ambas tenemos el mismo nombre, Ya. pero los apellidos son diferentes. Ya. ¿No? Entonces, y se lo cobraron. O sea, al final, antes que mi hija me lo pagó, pues, ¿no? Pero ya es. Pero claro, el pero hecho, ¿no? fue el fastidio de que, ¿por qué me cobran a mí una deuda de ella? Es que ahí las habían vinculado las tarjetas. Claro, y habían visto que usted tiene más movimiento que ella, quizás. Sí. Entonces, y tiene más historial. Entonces, prefieren siempre a alguien que viene con un buen historial, ¿no?, crediticio. Entonces, no ha tenido muchas deudas, es responsable. Entonces, van a preferir tenerla a usted como cliente, ¿no? En cambio, sin desmerecer a otras personas, son nuevos, no conocen mucho, no saben ahorrar, ¿no? Entonces, ¿Y hacia cuánto sabrán? la idea, como digo, es siempre estar atentos a si hay esta situación y denunciarla, ¿no? Porque para esto el banco tendría que tener una autorización. Igual para que me suba la línea de crédito, para que me modifique, ¿no? Pero eso no se sabe, pues todas las personas no saben que se puede denunciar. Claro. Falta la cultura Del reclamo. Claro, la cultura del reclamo, todo eso. En fin, vamos avanzando. Esto es importante, ¿ya? No confundir solicitud de gestión con el término requerimiento de información y reclamo. En general, estas tres son las categorías que suelen presentarse cuando hay un problema de consumo, ¿no? Por lo general, la gente lo que hace es presentar un reclamo, ¿no? Se puede presentar escrito, por vía notarial, por correo. Por WhatsApp, ¿no? Puede haber un pedido. Ahora, los reclamos, hay que tener en cuenta que un reclamo pues es una
suerte de contienda, ¿no? En un reclamo no hay una información, o en todo caso no hay información pacífica, ¿no? Porque el reclamo justamente es eso, ¿no? Es levantar la voz figurativamente ante algo que no es correcto, que no consideramos correcto. Entonces, eso es un reclamo, pero no es lo mismo que un requerimiento de información. ¿Que un reclamo podría tener también un requerimiento de información? Sí, pero el requerimiento de información no es más que la necesidad que siente una persona de denunciar algo por lo que no le respondieron. O sea, pidió información, es una persona muy culta, sabe el tema, pero no le respondieron. Entonces ahí podría denunciar, porque supongo que hay módulo, ¿no? También puede ser porque no fue informado a tiempo. Eso. Allá. Claro, eso. Y lo que es solicitudes de gestión, pues no es ninguno ni requerimiento de información ni reclamo, que es simplemente una solicitud de alguien carismático, ¿no? Pidiendo un informe de por algo. ejemplo, alguien que pide, de repente se me perdió el contrato y solicito al banco que me dé una copia del contrato. Eso es simplemente un pedido de gestión. Yo no estoy cuestionando nada, no estoy pidiendo esclarecer una incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es un pedido de gestión. La sala ya ha aclarado este tema, ¿no? No puede confundirse un pedido de gestión con un requerimiento de información, ¿no? No necesariamente hay una contienda en los pedidos de gestión. También actualmente, por ejemplo, hay una obligación de las entidades bancarias financieras de entregarte una copia anualmente o mostrarte tu récord crediticio ante la SBS, ¿no? Entonces, gratuitamente, ¿no? 1 o 2 veces por año tienes derecho a eso. ¿Cómo se pide el reporte? Sí, un reporte. Pues si ya lo pidió una vez, ya no lo va a pedir. O sea, creo que es 1 vez o 2 veces por año, que gratuitamente te puede dar eso el banco. O por ejemplo, yo voy y simplemente quiero que me entregue la póliza del seguro, ¿no? Quiero que me entregue copia de la póliza de seguro. No estoy reclamando nada, simplemente estoy pidiendo algo que corresponde al producto que yo he comprado, un seguro, ¿no? Tampoco es requerimiento de información, porque un requerimiento de información es sentarme ahí y decirle, a ver, por favor, o escribir y decir, quiero que me mandes toda esta información, estadística de ayer, de hoy día, de mañana. Ya, eso es un pedido de información, no lleva una pelea, nadie está poniéndose ahí, bueno, espero que aquí no haya, pero nadie está reclamando, ¿no? Ahí no hay reclamo, simplemente es un pedido de gestión. Pedido de información es claro, ¿no? Se entiende, es esclarecer una incertidumbre. Ahora, hay que hacer acá una aclaración. Por lo general son estos tres términos, pero la reciente circular de la SBS, el año pasado emitió una circular respecto a este tema, ha incluido además consultas, ¿no? Solicitud de gestión, requerimiento de información, reclamo y consultas. Bueno, eso es para el tema bancario y financiero. Para los otros, para el resto es esto, porque está en el código, ¿no? Ese es lo que se suele utilizar, ¿no? Un requerimiento de información, un reclamo, ¿no? Y para cuál de ellos se tiene plazo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo debe demorarse el proveedor para responder cada uno de estos? Creo que 7 días o 10 días útiles. El artículo 24.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que el plazo para resolver o para que el proveedor pueda atender o responder ese reclamo es 30 días. 30 días hábiles. Entonces, en 30 días hábiles tienes que responder la solicitud de gestión, el requerimiento de información, el reclamo. Estamos hablando de reclamo. ¿Y los otros? Bueno, no hay plazo. No se estableció plazo. Acá no entra a tallar, disculpe que le interrumpa, la ley de transparencia. La ley de transparencia e información financiera. No, la de transparencia no. La de transparencia e información financiera es un reglamento de la SBS. Es una circular. O creo que es un reglamento, sí. Pero la ley de transparencia, así de partidos políticos, es otro tema. Eso no tiene nada que ver.
Pero hay una ley que se puede acceder para que te den la información en 7 días de lo que tú quieras pedir. ¿No es la ley de transparencia? Ya, la ley de transparencia lo que te dice es que tú puedes pedir cosas que no están en el TUPA a través de la ley de transparencia. Si haces algo que esté en el TUPA, cómpralo a través del... no, o sea, si es algo que... A ver... es información que esté en el TUPA. Ajá. Si no es información que esté en el TUPA, no es confiable quizá, ¿no? Ya, entonces, para requerimientos de información y para solicitud de gestión no hay plazo, ¿no? La norma no ha considerado un plazo específico. Y ha dejado en todo caso a que las empresas sean quienes vean si dan seguridad, ¿no? Por ejemplo. Solamente 30 días es para el reclamo y para los otros 2 se deja consideración del proveedor. No es tanto a consideración del proveedor, sino que simplemente la sala en estos casos ha dicho que se atenderá a la naturaleza del pedido. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo copias, o en todo caso estoy pidiendo, no sé, algo, no sé, tener una cita con todos los vocales de una sala, como que va a ser complicado, ¿no? Un pedido de gestión medio... va a demorar quizá, ¿no? Quiero reunirme con todos los de mi promoción de primaria. Es bien difícil, ¿no? Entonces, ahí lo que la sala ha dicho es que hay que tener prudencia, tino, para saber cuál es el plazo. Pues es una información demasiado copiosa, entonces no se podrá responder en 5 días, ¿no? Igual pasa con las solicitudes de gestión. Pero si es una solicitud o es un pedido banal o pequeño, que sí se puede solucionar de repente, no amerita mucho esfuerzo, entonces debería equipararse a los 30 días. Hay la ley de transparencia y acceso a la información pública. Esa. Claro. Esa es la que Pero esa es más para las entidades privadas. Públicas, no para las entidades privadas, no para las empresas necesariamente. Okay. La deben observar las entidades del Estado, ¿ya? O sea, solo para poder atender a los pedidos en oficinas del Estado. Claro. Por lo general, a quien se le exige transparencia es al Estado. Sí. El Estado debe mostrar todo. Debe mostrar hoy día con quién me reúno. Y suponiendo que no te quiera dar respuesta a una solicitud, ¿qué haces? ¿A quién te quejas? Justamente, dependiendo de la cuantía, lo vería ya sea la Comisión de Protección al Consumidor o el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos del INDECOPI. Yo tengo un pedido que le hice en diciembre del año pasado al Hospital Almenara. Y hasta el día de hoy no me responde. Claro, por ejemplo, ahí es un tema. Como es estatal, tendría que reclamar al Ministerio de Salud, ¿no? Eso es. Está adscrito al Ministerio de Salud. Y de paso, pues, se van a mirar los... ¿no? El tema de atención de reclamos suele ser muchas veces es accesorio, ¿no? La gente va por un asunto en particular y además también reclamaron. Entonces, como hay dos presuntas infracciones, denuncian por las dos, ¿no? También hay gente que denuncia solamente el mal reporte, ¿no? O perdón, la no atención, ¿no? Como decía, son 30 días. Esa circular ha sido modificada, ¿ya? Las disculpas del caso, pero esa circular ha sido modificada recientemente el año pasado. Pero el plazo siempre es 30 días y es prorrogable por un plazo similar, ¿no? Y en esta vez el código, Pepe ha mejorado, en el código hay otras cosas ahora, ¿no? ¿Ha sido modificada? ¿Ha sido modificado? No, más o menos sí ha sido, sí es bastante. Pero en sus plazos no. Los plazos no. 30 días, dice. Entonces, que quede claro, por favor, que no es lo mismo reclamo, pedido de información o pedido de gestión, ¿no? En los dos, reclamo y pedido de información, pedido de gestión y pedido de información, es simplemente hay que estar a la cantidad de información que se pide, si es razonable. En el otro caso son 30 días. 30 días que pueden ser prorrogables por un plazo similar, pero siempre y cuando se comunique a la autoridad y diga, oye, no puedo cumplir con lo que me has dicho.
Este es otro tema que también es interesante y básicamente nació a raíz de ciertos personajes que hacían cobranzas de maneras muy peculiares, ¿no? O sea, el proveedor, por querer cobrar la deuda, hacía situaciones o acudía o recurría a mecanismos un poquito bastantes incómodos para el deudor, ¿no? Que ya lindaba, más allá de los negocios, lindaba ya con afectar sus aspectos o de su vida personal, ¿no? Entonces, caso de los hombrecitos amarillos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el artículo 62, si no me equivoco, tiene una numeración, números apertus de todo lo que son métodos de cobranza abusivos, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? El caso de que no se debe hacer cobranza los días domingos, feriados, ¿no? Determinadas horas, ¿no? Hay diversos supuestos, ¿no? Que la cobranza solo debe ser en días de semana, ¿no? Entonces digo, bueno, no hay por qué, hay bastante información. El tema está que lo deja a números apertos, ¿no? O sea, que deja abierto el abanico para ¿qué otra situación podría haber? Pero es un poco peligroso dejar abierto eso porque estamos ante un procedimiento sancionador. Y cuando tú sancionas es porque algo ya está tipificado. No puedes pretender sancionar algo que todavía no ha sido tipificado, ¿no? Pero bueno, supongo que todavía está en redacción, ¿no? Va a demorar un poquito. En fin. Tampoco está prohibido comunicar o enviar comunicaciones sobre la deuda a terceros, ¿no? No, envío porque, bueno, que vaya su mamá para que se avergüence, dice, ¿no? O sea, el envío. Entonces todo está proscrito, ¿no? En el caso de los seguros, y no cuando son contratados, nuevamente la carga de la prueba queda en el proveedor, ¿no? Que tiene que demostrar tu firma y tu consentimiento para abrir determinado negocio, ¿no? Para que después no venga el INDECOP y diga, oye, yo no sé por qué me pusieron ahí, yo nunca hice nada, ¿no? Hay métodos de cobranza. Creo que es la misma. Ajá. Sí, se ha copiado. El interés para obrar en materia de protección al consumidor. En principio, ¿qué entendemos por interés para obrar? ¿Alguien una idea? ¿Qué es el interés para obrar? Que le interesa apoyar, ¿no? Ya. O sea, inmiscuirse y solucionar un problema. Ya. Cuando yo escucho esa palabra interés para obrar, siempre me viene a la mente el tema de estado de necesidad, que es algo que se necesita imperiosamente en este momento porque si no se da va a ser perjudicial, ¿no? Caso típico, gente que trabaja en el centro de Lima, ¿no? En estos casos, en un tiempo atrás, la sala y las comisiones del INDECOPI, por lo general, cuando tú denunciabas algo para lo que no tenías interés para obrar, te descartaba de plano. Decía, tu denuncia es improcedente porque no tienes nada que hacer acá, ¿no? No obstante, la sala dijo que aun cuando el proveedor haya corregido su conducta con anterioridad a interposición de la denuncia, no suspende, no deroga, ni afecta el deber de la autoridad de actuar en cumplimiento de sus competencias, ¿no? Verificándose si cometió o no infracción, debe imponer las sanciones correspondientes. Entonces lo que cambió es que actualmente ya el interés para obrar, no necesariamente puede haber esta situación de interés para obrar. Simplemente si hay una infracción, independientemente de si hay un interés para obrar, el INDECOPI va a sancionar. En todo caso va a resolver sobre el fondo ese caso, ¿no? Más allá de lo que las preferencias electorales desean, por ejemplo, por decir un ejemplo. ¿Qué en lo que se refiere a el interés para obrar, Uh-huh. de qué manera
Indecopi actúa, por ejemplo, ante una denuncia y la respuesta de esa denuncia por ejemplo, un consumidor denuncia a un proveedor. Ese proveedor responde, pero responde con documentos falsos, con mentiras, y el consumidor muestra que eso es mentira, todo, ¿no? O sea, ¿cómo el Indecopi obraría en ese sentido? Ya. En principio hay toda una gerencia de supervisión y fiscalización que detecta casos y los inicia y los investiga, ¿no? Y si amerita iniciar un procedimiento sancionador, pues lo comunica a la Comisión 3 del Indecopi y ellos van a iniciar un procedimiento de oficio, ¿no? temas de protección al consumidor. Entonces, no sé si con eso contesto su pregunta. ¿Ya? La Comisión 3 es la que ve los temas de oficio. Temas de oficio, netamente, ¿no? Ahí también tienen una visión de lo que es reclamos, solicitudes, pedidos de información, ¿no? Solicitudes de gestión. También ya está a nivel de jurisprudencia está. También lo está a nivel de legislación. Decía que ha habido una circular modificada el año pasado que hay bastante interesante, ¿no? De transparencia de información financiera. Es la última y es bien interesante con los planteamientos que tiene, ¿no? Acá también hay unas resoluciones sobre pagos anticipados que es interesante que tomen nota, ¿no? Y lo que dice, por ejemplo, la primera es que al margen de que el consumidor no hubiera estado, no sé, agresivo, qué sé yo, todos los pedidos de liquidación o todos los pedidos de liquidación de deuda deben ser atendidos con celeridad. El banco no se puede demorar en este tipo de pedidos, porque cada vez que va pasando un minuto está corriendo intereses. Entonces, ¿quién carga con eso? El consumidor, ¿no? Otra resolución también respecto al plazo durante el mes para hacer efectivo un pago anticipado. Lo que pasa es que había, cuando esto empezó, esta campaña de los pagos anticipados empezó, alguna vez hemos ido a lugares donde ni sabían qué se entiende por libro de reclamaciones, no tienen claro el asunto del pago anticipado, este tema del plazo, por ejemplo, ¿no? En fin. Vamos a ver otro caso. Bueno, aquí también hay temas del reglamento de transparencia de información financiera, ¿no? Que se considerarán pagos anticipados los pagos que sean mayores a 2 cuotas, ¿no? Si haces pagos mayores a 2 cuotas, incluyendo la cuota del periodo, ya se considera un pago anticipado. Entonces, en esos casos, lo que el proveedor debe hacer es ver la forma de decirte qué escoges, ¿no? Ya. Bueno, decía qué escoges porque tú puedes optar por bajar el monto de la cuota o bajar el número de cuotas, ¿no? Hay formas, ¿no? También ha obligado a las entidades financieras a tener sistemas virtuales en sus plataformas para que la gente ahí mismo pueda consultar y ahí puede hacer sus pagos anticipados, no necesariamente un cajero corresponsal, qué sé yo. Esta resolución es interesante respecto a la central de riesgo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, considera a las infracciones de esta naturaleza como de naturaleza instantánea, que se consuman en un solo momento, ¿no? Entonces la prescripción se cuenta a partir de se va a contar a partir de que se ocurrió el reporte, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, cuando los reportes en la central de riesgo son principales,
¿no? No como accesorio, porque cuando es como accesorio, la prescripción se cuenta desde la imputación de la deuda, no desde el reporte, porque el reporte ya está permanente. Si no existe imputación de deuda, no va a haber reporte, ¿no? En el caso de inmuebles, también ahí hay una resolución que comparto, ¿no? Aquí hay los criterios de la autoridad de consumo en este tema de inmobiliarias ha pasado por varias etapas, ¿no? Inicialmente se consideraba que solamente el dueño de un departamento podía denunciar por los problemas que presentase el departamento. Posteriormente el criterio cambió, ¿no? Y si había un problema en áreas comunes, pues tenías que recurrir a pedirles a todos que firmen una denuncia o que te den poder a ti para hacer la denuncia, lo cual era un poco complicado porque no podías encontrar a todos, ¿no? Entonces ya con otro criterio la nueva sala estableció pues que en caso de áreas comunes o áreas normales privadas, cualquier morador puede hacer la denuncia, ¿no? O sea, cualquiera podría denunciar porque la escalera está malograda en un inmueble, escalera eléctrica, ascensor. O sea, no necesariamente tendría que ser el padrino, la gente que puso mano. O sea, cualquiera podría hacer la denuncia, ¿ya? Una pregunta. En el caso, por ejemplo, de los cortes de agua constantes, al ir a hacer tú la denuncia a SUNAS, ¿tú tienes que ser el propietario o puede ser el inquilino? Bueno, lamentablemente ahí tiene que hacer el reclamo pues el titular de la línea. Pero si el titular no vive en el país, o sea, ¿no puedes hacer tú tu reclamo? Sí. ¿Tú vives en el predio? Sí, sí se puede, no hay problema, sí se puede. Ya. No sé, me perdí, no sé, creo que ya digo de los inmuebles. Ya, claro, pero usted me hizo una pregunta respecto a los inmuebles. Yo le hice la denuncia, por ejemplo, si hay cortes constantes de agua en un inmueble, y ese departamento es alquilado, generalmente te piden que vaya el propietario. Ajá, sí. Entiendo que en estos casos debe ir el dueño, pero como dices, si está afuera, se verá la forma de entregar un poder quizá, ¿no? Para que lo siga el reclamo. Pero de todas maneras sí. Un poder. Pero si se trata de un área común, cualquiera del edificio puede denunciar a nombre propio, no a nombre de un tercero. Pues si denuncia a nombre de un tercero, entonces se está como que obligando a que es un representante y tiene que presentar un documento notarial. Pero en este caso no, yo particularmente no exijo. Y bueno, no creo en tener la necesidad. Ahora, con el tema de edificios hay bastantes aristas, pues, ¿no? La no entrega del departamento, las cláusulas que existen dentro del contrato, uno se va dando cuenta después que le sale muy caro, ¿no? Porque le echa ya con tranquilidad, puede ser que haya inmuebles que de repente... Lo que pasa es que había una figura que te vendían el departamento en cascarón y te decían, usted va a ocuparlo el otro año, pero ya estaba en cascarón. Llegabas el otro año y ya no lo recogías tú, ya estaba viviendo otra persona. En otros lugares existe hasta ahorita que te venden en planos. También, lo cual no está mal. El problema es que cuando pasa eso no tienes mucho seguro. Como no todo está seguro, entonces el proveedor puede mandarse a mudar, ¿no? Se supone que tú tienes un contrato, tienes todo eso, a pesar de eso. A pesar de eso puede también incumplirlo, pues. O sea que no conviene comprar en planos. No es muy conveniente, ¿no? O sea, depende de la confianza que uno tenga con la inmobiliaria, ¿no? Pero claro, o sea, no se puede tener la certeza. Muchos problemas han habido con el tema de
de comprar inmuebles de esa forma, ¿no? Como que también no ha habido problemas en algunos casos, no siempre, ¿no? No siempre, ¿no? A veces suele demorarse, ¿no? Bueno, el tema de discriminación en el consumo también creo que ya lo hemos comentado alguna vez, es conocido ya el tema, ¿no? No se puede discriminar por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, ¿no? En atención a lo que la sala resolvió, dice a un proveedor por haber discriminado a un consumidor debido a sus rasgos afroperuanos, pese a la justificación alegada. Y, ¿no? Así es. Es anticonstitucional la discriminación. Así es, ¿no? Aquí hay que hacer dos salvedades, ¿no? La discriminación siempre va a ser odiosa, ¿no? Siempre va a ser una situación de que es injustificada la discriminación. Pero la diferenciación no necesariamente, ¿no? Diferenciarse no está mal. Si yo quiero tener lo que hace a ciertos bancos, ¿no? Ponen clientes VIP, clientes normales. Ahí, por ejemplo, la sala ha dicho que ahí, por ejemplo, no hay discriminación. Simplemente es una forma del proveedor de segmentar a su público, ¿no? No les está negando el acceso. Simplemente está haciendo diferenciaciones. ¿Por qué? Porque unos son mejores clientes. Unos tienen cuentas o bloques de dinero en sus cuentas más altos que otros. Por eso los ponen en un solo, ¿no?, pabellón, se puede decir, ¿no? Por un tema más de seguridad, más no, es por diferenciar. Igual, cuando uno va a una discoteca y le dicen, ya no entras porque acá ya hay 72 personas y el aforo es hasta 70, o sea, ya no cabe nadie más. En ese caso, pues, no es. Entonces, yo no puedo decir, me han discriminado porque no me han dejado entrar. Sí, me han diferenciado porque no hay más personas que entren, ¿no? No, es por cuestión de seguridad. Así es. Lo veo yo. Seguridad también, claro. Entonces, Si no, te va a pasar lo mismo que esa discoteca. Utopía. Igual como el tema de discotecas, está el tema de esto que estamos conversando, también puede ser que no te dejen entrar porque no dejan entrar a personas en estado de ebriedad. Ah, bueno. También. Entonces ahí se justifica porque es objetivo, ¿no? Claro. Estás haciendo una diferenciación, pero es objetivo. No podrías decir no podríamos decir que eso no podría ser una suerte de discriminación. O sea, no podría yo alegar discriminación porque el motivo es objetivo. Y justamente en estos casos es también materia de probanza la siguiente materia, ¿no? El código nos ha indicado lo siguiente, que en estos casos de discriminación al consumidor le corresponde acreditar que ha sido discriminado. Por su parte, el proveedor será quien acredite ¿por qué? Que el hecho en cuestión no es discriminación, sino es una diferenciación justificada, porque también hay diferenciación injustificada. Esto puede llegar a ser discriminación, pero lo que ellos tienen que apuntar es a quedarse acá, ¿no? Un abogado de estos proveedores lo que va a buscar es que si es que ya se acreditó esto, ya se acreditó que lo diferenciaste, entonces lo que tienes que hacer es demostrar que esa diferenciación es objetiva, es justificada. Bueno, no lo dejé entrar, estaba ebrio. ¿Está probado que estaba ebrio? No, que primero tiene que probarse. ¿Quién debe probar eso? El consumidor, ¿no? El consumidor tiene esa carga de probar. Hasta acá. De ahí se invierte y el proveedor será quien diga, sí, no lo dejé entrar porque esa persona es violenta, ¿no? Hay por un tema de seguridad para mis demás clientes, ¿no? Hay otras resoluciones de trato diferenciado, ¿no? Por ejemplo, hay el tema del banco. Si un banco se niega a otorgar una tarjeta de crédito sin sustentar las razones puntuales por las cuales decidió rechazar la solicitud del potencial consumidor, tales como posesión de una calificación negativa en la central de riesgo, entonces ahí estaríamos hablando de un trato diferenciado ilícito, una discriminación, ¿no? Pero si es que el banco dice, bueno, no contrato contigo porque tienes problemas de historial crediticio, entonces eso es algo justificado, ¿no? El consumidor no podría alegar discriminación en ese caso, sino que el banco lo está discriminando, o en todo caso lo está diferenciando, no contrata con él por hechos
netamente objetivos, o sea, verificables, ¿no? Y justificados, ¿no? Es como si yo te digo, o les digo, yo hoy día les presto 1,000 soles, te digo, te pago el otro mes y no te cumplo. Pasa un mes, no cumplo, 6 meses y no cumplo, y nunca, de repente pasa un año y recién pago 100 soles, 200 soles. Entonces, ¿con qué cara después voy a volver a pedir, no? Es normal que esa persona o esas personas a quienes me prestaron ya no confíen en mí, ¿no? Entonces, lo mismo hace el banco con el historial crediticio de las personas, ¿no? Va verificando, de acuerdo a sus políticas de entrega o otorgamiento de crédito, quienes califican para determinados clientes, VIP, qué sé yo. Pero, por ejemplo, yo presencié el caso de una persona que me agarré con el roche porque lo hizo público ahí en Saga Falabella en el Jockey. Ya. Fue a reclamar de que le habían dado la tarjeta de Saga en Ace Home. Ya. Perdón, el maestro. Maestro. El maestro. ¿No? Porque había una promoción y no sé qué, le daban tarjetas. Ya. Pero al mes o a los 2 meses ya no podía usar la tarjeta. Le excluyeron, ¿por qué? ¿No? Entonces, lo que yo le escuché a la persona, a la de Saga Falabella, pues estábamos ahí en el espacio, todo claro. El señor la reclamación es de que, señores, que después se hace la verificación si es que califica o no califica. Pero eso se hace antes. A mí me pareció absurdo. No, o sea, eso se hace antes. Primero se hace la verificación, claro. Y luego se entrega. Luego se entrega, porque tú ya entregaste, ya estás generando una expectativa legítima de que ya te concedieron o ya te afiliaron. Entonces ahí mal, muy mal. Y el señor le dio tanta cola porque era un señor y se la tiró la tarjeta, ¿no? Le dijo, pero es que eso es lo que ustedes está mal. ¿Cómo vas a dar algo y después lo vas a retirar? Y encima le escuché decir al señor de que él ya había cancelado esa supuesta deuda en el sistema. Sí, pero usted sigue apareciendo. Dice, ya no es mi problema, le decía, ¿no? Yo tengo constancia porque ustedes no me han pedido primero. Claro. Pero dijo, es que era una promoción, pero es que está mal, digo yo. Habría que ver en qué parte de la promoción dice que eso se puede devolver a la semana, ¿no? Habría que revisar esa promoción. Y aun cuando existe esa información, habría que ver hasta qué punto esa información suele ser correcta o no, o afecta el deber de idoneidad. Porque yo entiendo que si a mí me dan una tarjeta de crédito, ya me generaron la expectativa de que ya me la entregaron. Es una forma implícita de decir, tu solicitud de tarjeta de crédito ya la acepté, ¿no? Con los hechos, yo te estoy demostrando que ya te acepté, ¿no? Un poco inaudito. Es absurdo lo que le hicieron. Claro, habría que ver, claro, las incidencias, sí, pues aparentemente, como lo plantea, sí habría una infracción, ¿no? Ahí sí. Otro caso de trato ilícito diferenciado es cuando, por ejemplo, nos niegan el acceso a un bus porque, según nos dicen, pues causamos daños, destrozos alguna vez, ¿no? Hay más ejemplos, ¿no? Las compañías de seguros que cobren primas mayores a vehículos con un mayor índice de siniestrabilidad. Es obvio que te van a cobrar más, ¿no? Si yo tengo un vehículo que solamente lo uso, yo lo destino para uso particular. Si mi vehículo es un vehículo que por lo general no Yo tengo un ejemplo de eso. que por lo general Un Yaris, yo tengo un Yaris. Es muy siniestrable, por ejemplo, los Yaris. Y yo pagaba, ahora ya no cancelé el seguro. Ya. Pagaba $300 por siniestro. Wow. Entonces me chocaron como en 3 o 4 oportunidades estando el carro estacionado. Ya. ¿no? Y bueno, entonces cuando yo salía me avisaba el guachimán porque en una oportunidad fue en clase. Ya. Y me dijeron, bueno, pero ¿tenías seguro? Sí, le digo, pero la prima que yo tengo es demasiado cara. No son 300, no puede ser, que no sé qué, y era me acuerdo un chico de la química. Ya. Pues me dijo, no puede ser, yo te pago la prima. Cuando fue él a verificar la prima, era 300. Me dijo, ¿por qué? Si yo tengo una 4x4 y pago 150. Pago menos. Entonces yo me fui a averiguar y me dijeron de que mi carro es muy pedido, dijeron. Altamente siniestrable. Sí. Y
Hay que un por factor eso, justificado. así Usted de podría manera sentirse discriminada respecto a los demás, ¿no? Puede... fácil para Así robo es. y todo eso. Hay vehículos que son sumamente sinestables, ¿no? Y en el caso de los seguros, importa mucho el nivel de siniestrabilidad para que ellos le pongan un precio al seguro. Entonces, por eso siempre ellos preguntan, ¿no? ¿Este vehículo es para qué uso? ¿Taxi? Si es para taxi, vas a pagar un poco más. Pero la marca también influye, En ese caso, ¿no? la marca Los y el vehículos modelo. Yaris son bastante comunes, en todo caso son bastante... Es común que haya robos respecto a esos vehículos porque los delincuentes quieren ese tipo de carros, pues los usan para los robos. Entonces, ya como que prácticamente el vehículo tiene una mala fama desde este punto de vista, ¿no? En realidad no, es un vehículo bueno, pero para efectos de un seguro va a ser caro, ¿no? No es lo mismo, igual puede ser un Tico, es altamente siniestrable en comparación, por ejemplo, de un auto normal, porque el Tico no tiene la estabilidad que tiene un auto normal. Entonces el SOAT para ese Tico costará más caro, ¿no? Incluso hay SOAT que son caros y son para mototaxis, ¿no? Sí. Por eso es que ellos van con los afocats que dicen, ¿no? Entonces, la siniestrabilidad, eso es algo justificado, o sea, no es que algo que sea injustificado, creo yo al menos. Y nuevamente, ¿no? La otra resolución se refiere al orden en ventanilla implementado por una agencia bancaria, ¿no? Tampoco, ¿no? O sea, el orden que tú empleas para que la gente, no En es... este caso son las personas de la tercera Claro, edad, ¿no? también, Hay una ley ¿no? también. Esto de que el BCP los selecciona por clientes VIP, eso también, ¿no? En tema de servicios educativos, ¿qué podemos decir? Primero que el INDECOPI es competente para temas de servicios educativos del sector privado, ¿ya? Sector público no lo vería la autoridad de consumo, sino lo ve el Ministerio de Educación a través de la UGEL, sus entidades orgánicas. Pero todo lo que es colegios privados sí lo ve el INDECOPI. Pero su competencia es limitada netamente al servicio, ¿no? Netamente al servicio, más no para evaluar, por ejemplo, o de ver casos de cuestionamientos a las evaluaciones. Es un tema pedagógico. Eso es la UGEL, eso es el Ministerio de Educación que se encargará de ver esos temas, pero el INDECOPI no vería ese tema, ¿no? Vería el tema propiamente del servicio, ¿no? Por ejemplo, tú te atrasas en pagar, no les permiten entrar. Claro, eso por ejemplo está prohibido, ¿no? O sea, el proveedor no puede impedir al educando que ingrese al aula, ¿no? Impedirle que ingrese porque de repente sus papás no cumplieron con pagar la pensión, ¿no? Eso está prohibido. Por un tema de interés superior del niño y del adolescente. Tú no le puedes exigir o en todo caso impedir que ingrese al centro educativo porque estás dañando su desarrollo. Eso no tiene nada que ver con el tema económico, ¿no? Lo que sí puedes hacer es retenerle los certificados para cuando quiera retirarse, qué sé yo. Eso es un mecanismo que la norma da. Pero incluso hemos visto casos en los que muchas veces el proveedor, en este caso el colegio, expulsa alumnos de manera indebida. ¿Cómo, por ejemplo? La expulsión de alumnos de manera indebida. Hay varias formas, ¿no? En principio que de repente cometió alguna travesura, ¿no? Y de frente, sin mayor análisis y derecho de defensa, es expulsado el menor, ¿no? Entonces, hay que seguir primero un procedimiento. Es un procedimiento sancionador, ¿no? Supletoriamente se aplica la LEPAJ, ¿no? La Ley de Procedimiento Administrativo General, y tiene que haber un procedimiento para poder expulsar, porque lo que estás haciendo es sancionando, es una medida de sanción. Entonces, allí, por ejemplo, lo que tiene que hacer es seguir un procedimiento pequeño, pero dándole la oportunidad para que el padre de familia o el niño se defienda, ¿no? Básicamente el padre de familia, ¿no? Y ya el INDECOPI ha ido más allá incluso, y se ha puesto a tono con el Tribunal Constitucional en el sentido que no necesariamente, por ejemplo, ¿por qué lo expulsaron al niño? Es que era muy travieso, era muy inquieto, tenía muchos problemas con los demás niños, que no sé qué. Entonces,
Yo he visto casos en los que, por ejemplo, decían que el niño no podía estar en ese colegio, según el psicólogo debería ir a un colegio especial, pero no había medios de prueba que acrediten que ese niño estaba mal, y incluso ahora ya eso ya no está permitido. Es más, si es un niño travieso, justamente la función del colegio es controlarlo, ver la forma, ¿no? Porque claro, el padre de familia hará su trabajo, pero ya si también tiene inconvenientes en el colegio, justamente esa es su tarea del colegio, ¿no? No lo puedes expulsar por algo que no necesariamente es algo ajeno a lo que tú haces como educador, o sea, como educador, ¿no? De alguna forma son los conocimientos, no es solo conocimiento, sino también es educar. Así es, ¿no? Entonces, el tema de colegios es bastante interesante. El tema también de pago de pensiones, ¿no? De pensiones, el pago de libros, de uniformes, todo eso son cobros que están prohibidos, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no, con esto damos por terminada esta sesión. Creo que ya, ¿no? Bueno, con eso ya daríamos por terminada la disertación. Muchas gracias.